Hola chicos, bienvenidos a una nueva sesión de la clase de Ciencias Naturales para el grado noveno. En el día de hoy, 7 de mayo, con mucho cariño y optimismo los saludo para motivarlos a que sigan luchando y persistiendo para tener los aprendizajes apropiados para su año escolar, independientemente de que todavía nos encontremos en situación sanitaria por este tema de la pandemia del COVID-19. El día de hoy nos corresponde entonces la revisión de la temática que ha sido planteada en la guía de trabajo número 12. Lleva por título Medición del tiempo geológico y espero entonces que se concentren muy bien. Aquí les voy a dar una breve introducción de la temática que les estaré ampliando clara y detalladamente a través de la videollamada que estaremos realizando por intermedio de la plataforma Google Meet. Los invito a conectarse allá para aclarar dudas e inquietudes. Veamos, la historia de la Tierra está registrada en las rocas. Esta historia puede ser dividida en periodos de tiempo muy amplios, tales como los eones, las eras o los periodos. Y esta historia de la Tierra no debe confundirse con la historia de la vida. Está constituida por acontecimientos que pueden ser de tipo climáticos, cambios en la flora y la fauna, o acontecimientos paleogeográficos, es decir, movimientos de la geografía antigua. Luego, los científicos pueden determinar esta historia realizando datación, es decir, midiendo esos tiempos, ya sea de forma absoluta o de forma relativa. Los métodos de datación relativa, tanto como los métodos de datación absoluta, buscan ordenar temporalmente, es decir, cronológicamente, a la historia de la Tierra. Aquellos referidos a la datación relativa tienen por objetivo determinar qué sucedió antes o qué sucedió después, sin ofrecer una fecha exacta para cada acontecimiento. Allí hacemos uso de la estratigrafía, de la panenología, que es el estudio del polen, o también se hacen estudios de los sedimentos consignados o grabados en la tierra en estratos. En cambio, la datación absoluta sí tiene por objetivo la determinación de la edad de los sucesos o acontecimientos de esta historia, entregando fechas exactas o bastante aproximadas. Allí se hace uso de los isótopos radioactivos principalmente, es decir, de la radiometría. Otros métodos utilizados son la termoluminiscencia, el paleomagnetismo, es decir, estudiamos el magnetismo antiguo de la Tierra, las bandas de crecimiento de algunos árboles y plantas, conocidos esto como dendrocronología. Los glaciares también son estudiados allí. Pero los principales métodos de la datación absoluta son los métodos radioactivos, el análisis de estos isótopos y su decaimiento, cuánto demoran en desintegrarse. Al conocer el tiempo de desintegración se puede establecer por medio de una regla de 3, entonces una fecha aproximada para los acontecimientos o fósiles que estuviesen encontrados en algún estrato. Es decir, si bien la datación relativa es imprecisa, es necesaria en primera instancia. Yo primero utilizo datación relativa para ordenar las capas de tierra, es decir, los estratos, y a través de un estudio y de la comparación de estos estratos del mundo, podemos averiguar cuáles se depositaron primero. Estos serán entonces los más antiguos. Y de la misma manera se podrá averiguar cuáles se depositaron más tarde, los que serán entonces más recientes. Una vez que se ha organizado toda esta información y estas capas mediante datación relativa, sí procedemos a utilizar métodos de datación absoluta para obtener aproximaciones más cercanas a las fechas donde pudieron haber ocurrido. Estos métodos, repito, se basan en conocer las tasas de desintegración de elementos radioactivos, tales como el uranio, el carbono. Los geólogos han construido la escala de tiempo geológica que ustedes dibujaron en su trabajo en casa a partir de estos tipos de métodos radiométricos. Por lo tanto,
a la rama de las ciencias naturales encargada del estudio de la medición del tiempo geológico se le determina geocronología. Esta se refiere al estudio o al conjunto de técnicas que posibilitan medir el tiempo geológico y así poder establecer una sucesión o un orden cronológico de los acontecimientos geológicos en la historia de la Tierra. La geocronología es pues clasificada en geocronología absoluta y geocronología relativa, que hacen referencia respectivamente a la posibilidad de darle una edad concreta a un material o a la comparación de dos o más procesos para establecer un orden de antigüedad entre ellos. El principal método de datación absoluta es el método radiométrico. Se basa en el hecho real de que los átomos de algunos elementos, es decir, átomos isotópicos, son inestables y ellos buscan alguna estabilidad. Estos experimentan con el tiempo un proceso de desintegración atómica que los convierte en elementos químicos más estables y más duraderos en el tiempo. Al conocer estas tasas de desintegración, como estas son constantes, es decir, no cambian con el tiempo, podemos asumirlas como un método seguro para establecer la edad de algún acontecimiento, estrato, sedimento o fósil. Veamos pues los métodos más usados en datación relativa. Tenemos la dendrocronología, que también se usa en datación absoluta. Esta consiste en algunos árboles, conocemos que ellos cada cierto tiempo generan una capa, ¿sí? Una nueva corteza, y la corteza antigua queda dentro del tallo y es delimitada por medio de un círculo. Luego, los científicos pueden cortar ese árbol, ese tronco, y contar cuántos círculos concéntricos posee. Así, cada anillo corresponderá a un periodo determinado de tiempo. La dificultad estará entonces en que el científico sepa cada anillo a cuánto tiempo corresponde. Algunos anillos corresponden a un año, otros corresponden a 20 años, otros a 10 años, otros a 5 años. Es un método relativo porque cuando utilizamos otro tipo de árbol, este tiene otra tasa de acumulación de corteza y nos puede dar lugar a otra conclusión. El principal método entonces de geocronología relativa es el de la columna estratigráfica, es decir, tomamos los estratos y los ordenamos en una gráfica de acuerdo con el más antiguo hacia el más reciente. El más reciente lo vamos a encontrar en las primeras capas de la gráfica. Por ejemplo, en lo que les estoy mostrando en pantalla, el estrato más antiguo sería el D, por lo tanto lo ubicamos de primero abajo, y el estrato más moderno sería el F. De esto se encarga entonces la estratigrafía, graficar los estratos y a partir de allí establecer un orden entre ellos. El principio de superposición de los estratos no es tan fiable, aunque bueno, ningún método de datación relativa es fiable. Pero este de la superposición de los estratos a veces no es fiable porque hay capas de tierra que ellas tienen movimientos tectónicos. Entonces a veces hay capas que se hunden mucho más y no necesariamente por estar más profundas quiere decir que son más antiguas. Es el caso, en este caso se recurre a la superposición de los acontecimientos. Es decir, un acontecimiento es más joven que las rocas a las que afecta y más antiguo que las rocas que no han sido afectadas por él. Un ejemplo gráfico o claro de esto resulta obvio en las fallas tectónicas o en los pliegues de terreno, que a veces creemos que son más antiguos o más modernos y vamos a ver que no son así.
Miren muy bien la imagen en blanco y negro que les estoy presentando en pantalla para que logren entender lo que trato de decirles. Tenemos aquí pues que en la conceptualización, ya entrando en materia en lo que tienen propuesto para desarrollar en la guía de trabajo, que deben construir 3 proposiciones y un texto. En este texto usted va a relacionar los términos claves que han sido propuestas en la guía de trabajo, usando por favor palabras propias. Las proposiciones que sean en lo posible incluyan proposiciones de tipo modal, no únicamente proposiciones aristotélicas, que son las más sencillas que ustedes les enseñan a hacer en el grado, en los grados primeros del bachillerato, ¿no? Sexto, séptimo. Bien, vamos a cambiar la diapositiva para mostrarles lo que vamos a hacer en la fase 3. Tengan precaución de que en todo deben marcar siempre su nombre y apellidos, ya sea que trabajen en la fotocopia, como veremos a continuación, o directamente en el cuaderno de apuntes. Necesitarán en la simulación revisar la lectura titulada Importancia de los fósiles para, a partir de su análisis comprensivo, repito, poder responder las 6 preguntas que les estoy proponiendo allí. ¿Qué son los fósiles? ¿Dónde se hallan? ¿Cómo se mantienen? ¿Por qué se mantuvieron? ¿Dónde se descubrieron los fósiles? ¿Cuál es la importancia de los fósiles para la medición del tiempo geológico? Bueno, los fósiles son restos de organismos extintos que se hallan en rocas sedimentarias, congelados en el hielo o también dentro de la savia de algunos árboles. ¿Dónde se hallan? Pues por lo general se hallan bajo tierra en diversas capas o estratos geológicos. ¿Cómo se mantienen? Gracias a que atravesaron procesos de mineralización, cuando algunos restos de plantas o animales ya fallecidos, o muchas veces vivos, quedaron atrapados en el hielo, en sedimentos o en savia de algunos árboles. ¿Por qué se mantuvieron? Pues precisamente porque al mineralizarse se petrificaron, se volvieron piedra. ¿Dónde se descubrieron los fósiles? Bueno, los fósiles se descubrieron principalmente en capas de tierra, y luego pues también se hallaron en permafrost, que son capas de hielo, y luego en restos de savia de plantas ya extintas. ¿Cuál es la importancia de los fósiles para la medición del tiempo geológico? Bueno, los fósiles son importantes porque a partir de ellos podemos establecer las diferentes formas de vida que ocurrieron en cada una de las eras geológicas. Entonces no vamos a tener solamente información de la edad de ese estrato de tierra, sino de las formas de vida que pudieron existir en él, ya fuesen vegetales, animales o de organismos descomponedores como hongos, bacterias. Bueno, tengan muy en cuenta, chicos, revisen la lectura. Si quieren apoyarse en otras fuentes distintas a la lectura, también pueden hacerlo. Es decir, si usted cree que mejor consulte una página de internet para sacar la respuesta y soportarla y explicarla de mejor manera, puede hacerlo. Pero sí, bueno, me gustaría que la leyeran. Los fósiles son importantes porque a partir de ellos, recuerden, conocemos formas de vida actuales y también pasadas. Las actuales las podemos conocer cómo cambiaron su forma a como eran antes. También como seres humanos nos permite saber cuándo empezó la vida, porque es una de las preguntas que solemos hacernos. Bueno, en cuanto a la ejercitación, chicos, se van a encontrar en el punto 1 que tienen que completar una tabla. Aquí en la guía yo les digo que esa tabla por favor la hagan en el cuaderno, pero para optimizar el tiempo no procedan de esa manera. Solo diligencienla. Les he dejado, además de este video, un audio en Classroom, y en ese audio yo les diserto, les explico mucho esta tabla. Básicamente hay que tener en cuenta si el suceso que les estoy presentando es característico de datación absoluta o de datación relativa. Recuerden que la relativa solo busca un orden, quién fue primero, quién fue segundo, mientras que la absoluta sí busca brindar una cifra exacta
sobre la edad de un acontecimiento, suceso o material que se pueda encontrar en el planeta Tierra. Bueno, vamos aquí, les voy a explicar unos cuantos. Un niño tiene 11 años, es decir, te dio la fecha exacta, entonces eso pertenece a la datación absoluta. Voy con la segunda. Una persona es mayor que su hijo y menor que su padre. Si es mayor que su hijo y menor que su padre, lo que estamos haciendo es ordenarlo, no dando una fecha exacta de las edades ni del padre, ni del hijo, ni de la persona en cuestión. Entonces nos estamos refiriendo, obviamente, a datación relativa. Vámonos con otra más. Los cimientos se colocan antes que las ventanas de la casa. Te estaba hablando de un orden en el que ocurren dos acontecimientos. El primero de ellos es la elaboración del cimiento y el otro es la colocación de las ventanas. No te está diciendo el tiempo en el que ocurrió una cosa y otra. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a datación relativa. Sigamos. Un profesor tiene más de 20 años. Tiene más de 20 años. De allá te están dando una fecha. No te dicen que tiene 20, sino que tiene más de 20. ¿Eso es absoluto o es relativo? Pues como ya está hablando de fecha, de edad, claramente entonces es absoluto. La página 3 está entre la 2 y la 4. Independientemente del libro que usted esté analizando, ese orden nos está hablando claro de una datación, unos datos ordenados. Por lo tanto, corresponden a datación relativa. Se ha puesto el mantel antes que el plato. Este ejemplo es muy parecido al de los cimientos y las ventanas. Estamos dando un orden, no estamos dando una fecha ni una edad en la que ocurrió cada acontecimiento. Por lo tanto, estamos hablando de datación relativa. Una última. El martes fui al cine. ¿El martes de qué semana? ¿De qué mes? ¿El martes de qué año? No lo dijeron exacto, ¿verdad? Entonces, eso es relativo. Los demás se los dejo a ustedes. Para el punto 1 de la ejercitación, entonces concluyo, lo hacen directamente en la guía de trabajo y marcan su nombre claramente. El punto 2 de la ejercitación, ahí sí toca devolverse al cuaderno de apuntes y desarrollarlo. Bien, entonces se encuentran 4 preguntas. ¿De dónde van a sacar la respuesta de esas 4 preguntas? Bueno, ustedes van a tomar el esquema de la escala de tiempo geológico que debieron dibujar sí o sí en su trabajo en casa y con base en el análisis responder estas preguntas. No son desconocidas para ustedes. En el grado 8, los que estuvieron trabajando conmigo ya las deben conocer las respuestas. Y si no las recuerdan, pues entonces este ejercicio permitirá ese objetivo. Y si los estudiantes nuevos, que es decir, que tenemos nuevos este año, pero que provienen de otras instituciones del año anterior, entonces si no lo vieron en aquellas instituciones, lo vamos a ver acá en este apartado de la guía de trabajo. Chicos, los espero en la videollamada. Gracias por su atención. ¡Feliz día!